Saludos a todos los que se están conectando a esta cuarta sesión de Ciudad y Democracia. Ciudad y Democracia es un espacio que nosotros desde Proyecto ACE y Transecto hemos decidido crear para discutir temas de política, de la realidad urbana, de la relación que existe entre el ciudadano, el ser humano y su entorno. Hoy está con nosotros Alexandra Patti. Alexandra es arquitecto y planificadora urbana, trabaja en la ciudad de Nueva York y hoy ella específicamente nos trae un caso del este de la ciudad de Nueva York, East New York, uno de los sectores más empobrecidos de Nueva York, y poco a poco iremos conociendo de qué se trata, lo que ha pasado en esta ciudad y la propuesta que tienen desde el Departamento de Planificación Urbana y qué podemos traer nosotros de relevante a través de esto. Hola, Lepati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, empecemos entonces de una vez, Ale. Este artículo de Transecto se basa en la rezonificación de East New York, y cuéntanos entonces un poquito de esto para entrar en contexto, qué es East New York y poco a poco ir hablando entonces del proyecto que ustedes plantearon ahí. Sí, permítame, me gustaría para que todos tengamos como una base de información en conjunto, les voy a mostrar qué es East New York, dónde está ubicado, sus características, lo que fue muy brevemente todo el proceso de planificación que conllevó hasta, entre otras cosas, este centro comunitario, para que luego ya va a ser una lectura rápida para que luego podamos adentrarnos en todos los aspectos que quieres discutir. Voy a Perfecto. compartir pantalla, que sé que cuando uno hace eso, Zoom toma por completo tu computadora, así que esta es la advertencia que eso va a pasar. Muy bien. Daniel, avísame cuando lo puedas ver bien. Chévere, ok. Perfecto, sí, se ve perfecto. Cool. Bueno, como dijo Daniel, yo trabajo en el Departamento de Planificación de la Ciudad para la oficina de Brooklyn. Nueva York tiene 5 municipios y Brooklyn es el más grande y el más denso y el que tiene más población. Dentro de Brooklyn hay 16 distritos comunitarios y el quinto es East New York, que está ubicado mayoritariamente en esta área que estoy indicada con mi cursor, y es un área que además está muy bien conectada con transporte público y con transporte regional a la ciudad y a los diferentes estados. ¿Por qué lo digo? Porque 3 líneas de subway conectan a East New York con el resto de la ciudad, pero a la vez el tren regional, lo que se conoce como el Long Island Railroad, que es como el tren regional de Long Island, conecta esta área de la ciudad con, a su vez, otras áreas en Brooklyn y Manhattan, pero también con el resto de Long Island, que también es parte del estado de Nueva York. Y este sistema también se conecta con el sistema de transporte público que conecta hacia New Jersey y hacia Connecticut, que son otros 2 estados. East New York, nosotros, el equipo del Departamento de City Planning, se tomó muy en serio ver cómo se podía crear nuevas oportunidades de vivienda, sobre todo, y de trabajo en el centro de esta comunidad. ¿Y por qué en el centro? Porque en el centro, como vemos aquí en este acercamiento, está muy bien servido de líneas de transporte público. Estas son 3 líneas, como nuestra ciudad Caracas, ¿no? Con distintos colores, cada una va cubriendo diversas zonas de la ciudad. Y esto se considera como una óptima, un óptimo servicio no óptimo servicio, una óptima cobertura de transporte público. Esto también pueden ver en esta vista aérea, según el grano que ven de los edificios, que hay unas zonas
que son industriales y hay unas zonas que son meramente residenciales con unas avenidas bastante amplias e importantes que van como diseccionando esta comunidad. ¿Cómo es esta comunidad si estuviésemos caminando por la acera? Bueno, como dije, tiene buen acceso a transporte público, tiene una comunidad bastante diversa, es también activa y vibrante, tiene unas organizaciones comunitarias bien fuertes y organizadas. Sus zonas residenciales son estables, pero son de baja densidad, como pueden ver en la foto. Pero también tenemos avenidas que son subutilizadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que son súper amplias, tienen muchísima capacidad, pero cuando ves los usos de suelos alrededor de estas avenidas, es cuando nosotros decimos subutilizadas porque hay un gran potencial de que no solo sean una bomba de gasolina o sea un supermercado, sino que tenga mucha más actividad y concentración de actividades en esas parcelas. El otro problema que se vio, que tiene un East New York, es que tiene unos corredores comerciales fragmentados, que esto para los que han visitado Nueva York o los que conocen Nueva York a través de las series y las películas, saben que Nueva York es menos de moles y centros comerciales y más de caminar por la ciudad satisfaciendo todas esas necesidades que tengas de compra, bien sea de comida, de medicinas o el resto de tus útiles. Y eso pasa es en las aceras. Y en East New York, esas actividades son bastante discontinuas. Hay una zona industrial, como dije, bastante amplia, pero que no es tan activa por diversas razones. Y la infraestructura urbana y comunitaria, es decir, si antes dije que tenían una organización comunitaria fuerte, eso no se evidenciaba igual que en cuanto a su infraestructura. La gente durante los procesos de participación decía que no habían suficientes centros comunitarios, no habían suficientes lugares para los jóvenes, las calles eran difíciles de cruzar cuando tenían que cruzar una intersección, los parques no estaban bien habilitados, había como una falta de inversión. Entonces, el departamento aprovechó una oportunidad que se presentó cuando el departamento federal, es decir, nacional de Estados Unidos, proveyó de fondos a su representación estatal, es decir, el departamento estatal, para hacer una serie de estudios en qué lugares se pudiesen crear nuevas viviendas y trabajos en función del transporte regional. Ese era el tema. Tú tienes tanto dinero para hacer análisis y planificar cómo esto puede ocurrir. Y el departamento de City Planning y la oficina de Brooklyn se ganó uno de estos grants y decidieron hacer el estudio en East New York. Entonces, durante 3 años hicieron todo un análisis de esta área que acabo de describir. Montaron además 2 comités, un comité de participación comunitaria donde tenían representación de muchos tipos líderes comunitarios, organizaciones, individuos, y a la vez tenían también un comité de lo que llamaban, la traducción sería algo así como de consulta de las otras agencias, es decir, el City Planning estaba haciendo el estudio, pero tenía un lugar en donde podía sentarse en la mesa y analizar y hacer políticas con las otras agencias de la ciudad, como son el Departamento de Parques, el Departamento de Transporte, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Pequeños Negocios. Entonces se pasó por 3 años y crearon un plan macro, o sea, como una serie de objetivos macro de lo que se quería lograr en esta comunidad. Eso pasó y luego vino un nuevo alcalde y el nuevo alcalde dentro de su primer año de gobierno lanzó un plan de cómo la ciudad pudiera crecer a 10 años. Y cuando eso vino, también vino un cambio en la zonificación, que fue que se aprobó
se aprobó un mecanismo de zonificación que asegura la creación de vivienda asequible en nuevos desarrollos, que es lo que se llama Mandatory Inclusionary Housing. Y eso fue muy importante porque eso permitió, entre otras cosas, que el departamento, junto a la nueva administración y todas las demás agencias, pudiese regresar a East New York y decir, ahora no solo queremos hacer los cambios que hay que hacer, pero además tenemos una herramienta que nos asegura que vamos a poder crear vivienda asequible. Entonces, a partir de todo lo aprendido de comunidades, del estudio de comunidades sostenibles, con diversos valores y políticas que trae el nuevo alcalde, se creó el Plan Integral de East New York, que se adoptó en el 2016 y que ahorita tenemos ya 4 años con él y ya estamos viendo resultados. Dentro de esa planificación, si nos ponemos a nerds con la planificación, si queremos entender lo que se hizo, fue que se creó oportunidades para crecer en cuanto a usos residenciales y comerciales en las grandes avenidas y en las calles, lo que nosotros llamamos las calles transversales, las sideblocks, los sideblocks, que es donde, como la foto que les mostré que son las zonas residenciales consolidadas, ahí lo que hizo fue preservar. O sea, crecemos en las avenidas, mantenemos lo que existe en las calles transversales. Y en las avenidas se crece con distintas intensidades. En la avenida más ancha, que es la avenida Atlantic, es el corredor máximo de crecimiento, y en las otras avenidas paralelas es de usos medios. Y se crea también un marco de planificación para las zonas industriales y se promete que se estudie luego, tanto porque tiene una complejidad que requería su propio estudio. Entonces, de este marco de planificación salieron 3 ejes importantes. Hay que cambiar la zonificación, hay que tener programas que promuevan, preserven y creen vivienda asequible, y hay que hacer inversiones comunitarias. Entonces, en cuanto a la zonificación, no les voy a aburrir con explicándoles qué son todos estos códigos, pero es básicamente lo que les expliqué antes, solo en códigos de zonificación. Esto es zonificación, y señor la tenía desde el 61, es decir, en más de 50 años no se había tocado, y eso había creado cierto estancamiento en el progreso de esta zona. Las inversiones comunitarias fueron muy diversas. Aquí estoy destacando unas pocas y quizás las más importantes. Se reconstruyó toda la avenida Atlantic para que fuese no solo más óptima para el tráfico, sino para que fuese más segura para el tránsito peatonal. Se dio dinero, se dedicó dinero para la construcción de una escuela nueva para 1000 estudiantes. Se destinaron también recursos para la rehabilitación de 3 parques existentes. Se hizo un paquete, que yo le estaba diciendo a Daniel antes, muy, muy completo en cuanto a vivienda, que va desde construcción hasta preservación y pasa por asesorías jurídicas gratis, por campañas para que se pare el acoso hacia los dueños de viviendas y obviamente desarrollar absolutamente todas las parcelas vacantes que la ciudad es dueña. Pero una de las cosas en las que nosotros más nos estábamos emocionados era la creación de un nuevo centro comunitario. Este es un edificio de la ciudad, que es un edificio público, era antes una corte, y había estado abandonado desde los 80, si no me recuerdo. Y aquí pasaban cosas, pero no eran tan regulares. Entonces, lo que sí se escuchó mucho fue la necesidad de que los jóvenes tuviesen un espacio para recrearse, para divertirse, para encontrarse, para complementar su formación además de la escuela. Entonces se identificó este edificio y junto a NYPD, es decir, la policía de Nueva York, se decidió crear un centro comunitario para jóvenes en donde convivieran los policías, los jóvenes y los líderes comunitarios. ¿Por qué? Porque la junta comunitaria necesita una oficina
estaba funcionando aquí, pero no en óptimas condiciones, y entonces ahora se renovó todo este edificio para que todas estas actividades puedan pasar dentro de él. Se inauguró justo hace un año. Obviamente había un plan espectacular del primer año de actividades y que todo iba a pasar allí, pero obviamente con la pandemia su rol ahora cambió. Es un lugar donde se distribuye comida, se distribuyen máscaras, en algún momento se estaban haciendo las pruebas de COVID, pero se ha estado convirtiendo en un centro de actividad comunitario. O sea, cuando se cerraron las calles para que la gente pudiese salir, una de las calles que se cerró era la calle que estaba al lado de este centro, y los mismos policías fueron los que activaron la calle con actividades. Eso ha sido bastante interesante, y para nosotros quizás es como que el orgullo más grande que se tiene ahorita con el resort. O sea, estamos súper orgullosos de esto. Obviamente estaremos más orgullosos desde la construcción de las viviendas asequibles que está en camino, pero ese es el resumen de todo este cuento. 10 años, como 10 años. Bueno, uh-huh. Gracias por darnos toda esta introducción y por poder ayudarnos a entender de qué va este gran proceso. 10 años estás mencionando. Y para todos los que están acá ahorita con nosotros, bueno, por supuesto vamos a ir tocando algunos de los temas paso por paso, ¿no? Para entender las implicaciones de este gran proyecto. Y también, Alepati, porque nos interesa conocer tu perspectiva como planificadora a lo largo de todo esto, ¿no? Entonces, quisiera empezar o continuar ahora hablando es acerca de la herramienta de la zonificación per se. Tú como planificadora, como arquitecto que conoces de la transformación de la ciudad, que conoces de las implicaciones de cómo cambia el entorno urbano y eso cómo modifica las interacciones sociales, cómo eso cambia la vida de las personas. Uh-huh. Estamos hablando de que East New York era o sigue siendo una de las zonas más empobrecidas de Nueva York, ¿cierto? Sí, Y esto, aquí ¿no? empobrecidas no es un término. Yo diría que sería una de las zonas más desasistidas. Sí, o sea, tiene altos índices de criminalidad, tiene es históricamente una zona en la que muchísimos gobiernos nunca le pusieron el ojo, más allá de bacheo y mantenimiento, pero no había inversión. Y sí, es una comunidad de mucha población inmigrante. Hay un crecimiento, sobre todo en los últimos años, de población de Bangladesh, pero también de latinos y de negros. Entonces, sí es particular, pero diría como que similar a unas cuantas del resto de la ciudad. Pero de Brooklyn, Okay. sin duda, es la especial. ¿Y consideras, Alepati, entonces que antes de, porque comentas también que el plan de la ciudad o la zonificación que existía era del año 61, entonces tú consideras que para poder generar estos incentivos, estos cambios, la rezonificación es necesaria o hay otras formas de generar cambios también en un sector como este? Yo creo que la rezonificación es una herramienta de muchas, pero es una herramienta importantísima, porque la rezonificación, que era lo que estaba pasando con esta zona, no tenía capacidad de crecimiento y tampoco habían incentivos económicos para que vinieran desarrolladores o vinieran comercios a servir en esta área. A nivel monetario les funcionaba mejor seguir desarrollando otras áreas de la ciudad en esto, es decir, las condiciones no estaban dadas. Una de las cosas que se pueden cambiar con la rezonificación, que es lo que para eso es lo que existe, es la zonificación regula los usos de suelo y la intensidad de sus actividades. Entonces, cuando tú haces un cambio de zonificación, tú inmediatamente estás cambiando la intensidad en la que ciertas actividades pasan. Entonces, si en una zona tú permitías edificios de 3 pisos, de los cuales la densidad pudiesen ser, suponte, de 7 a 10 unidades de vivienda, tú esa misma parcela la cambias
para que ahora en vez de un edificio de 3 pisos pueda haber un edificio de 14. Y si tú sabes, calculamos 14 pisos por 4 viviendas por piso, pues ahí ya estamos montados en un número que es superior al anterior, ¿no? Y también lo que sucede es que con la zonificación tú puedes también hacer continuaciones de uso. Yo dije que por lo menos Easy York no tenía corredores comerciales continuos. Y era porque, entre otras cosas, la zonificación no lo permitía. En zonificación, no me voy a meter en términos locos, pero tenemos los distritos y algo que llamamos overlays, que no sé cómo ahorita traducirlo, pero tú tienes 2 herramientas para que la actividad comercial pueda pasar en una parcela. Y eso está muy descontinuado en el mapa de la ciudad en esta zona. Entonces el cambio de zonificación lo que hace es que lo mapea, lo designa, y entonces ahora eso puede pasar. Y tú, eso combinado con incentivos, con incentivos fiscales, que estamos hablando, no solo incentivos sociales, pero incentivos fiscales, tú empiezas a crear un ecosistema en el que es tan atractivo para un desarrollador, para el dueño de su propia parcela, inclusive para la ciudad, empezar a invertir en el área para que empiecen a incentivar las actividades y empiece a cambiar en la dirección que tú estás proyectando que cambie. Ok, entiendo. Y ya iremos hablando también de los múltiples actores que se involucran en esto, porque hablas de incentivos fiscales, de cambios en el comercio, hablaste de vivienda, hablaste del centro comunitario que también vamos a abordar, entonces es obvio, ¿no? Que son muchos tanto los intereses como los afectados en este tipo de intervenciones tan grandes, pero queda claro que entonces la zonificación termina siendo una herramienta para ordenar, digamos, para ordenar y darle un sentido estratégico a esto. Tú como planificadora, porque bien, entendiendo la zonificación como una herramienta, pero tiene que partir antes de un análisis y quizá luego de cuál es la estrategia, cómo se abordan estos problemas. Te preguntaría a ti como planificadora, ¿cómo defines el norte? O sea, ¿cómo ustedes definen hacia dónde queremos llevar East New York? Mira, el proceso de planificar es muy complejo y completo y cambia por los objetivos que se trace el alcalde de turno, cambia por el mercado, por ejemplo, ¿no? O lo que esté pasando en ese momento en la economía, pero es un balance, yo creo, entre el análisis de data que tú puedes hacer como que el análisis que puedes hacer en función de toda la data que tienes disponible, a la vez el análisis que puedes hacer conociendo la comunidad, es decir, caminándola, hablando con la gente, pero a la vez tienes que entrelazar la representación comunitaria, el conocimiento comunitario. A mí me encanta ese concepto que yo sé que él lo referencia de otra persona, pero Ignacio Cardona siempre hablaba mucho de las necesidades normadas versus las necesidades sentidas. Entonces las normadas son las que tú puedes verificar o incluso demostrar con data, con números, ¿no? Con el census, con el análisis de usos de suelo, con el análisis ambiental. Pero las necesidades sentidas no necesariamente te las demuestra la data, y solo las puedes conocer caminando la comunidad o apoyándote de aquellos que lo hacen. Entonces, una parte importante de un proceso de planificación es traer a la mesa esos otros actores que complementen y que te ayuden a echar el cuento que la data te está diciendo, ¿no? Porque tampoco te lo dice completo. Entonces, es conocer la historia, es hacer el análisis, es caminar la comunidad y es traer a los concejales, es traer a las organizaciones, cuales quieran que sean sus temas de actividad, es traer también a los líderes juveniles, es traer a las agencias que hacen trabajo de calle, porque le digo, nosotros somos una agencia regulatoria, 400 empleados, regulamos el zoning,
pero el departamento de transporte que mantiene las calles y las aceras son 4.000 empleados. Ellos están en la calle todo el día. El departamento de parques es el que mantiene los parques de la ciudad. Creo que ellos son como 2.000, no tengo, sí, no, si no me recuerdo. Y el departamento de vivienda es el que está en el día a día inspeccionando viviendas, hablando con la gente también. Entonces, si a todos ellos no lo tienes en la mesa, ahí se me olvida uno que a mí me gusta mucho, que es el de pequeños negocios, que es el que está en la calle también ayudando a los pequeños negocios a sobrevivir, a crecer, a expandirse. Entonces, esa perspectiva también la tienes que tener en la mesa. Y eso es también lo que a ti te ayuda a priorizar cuáles son las acciones que se tienen que tomar. En este caso, era claro y evidente que la zonificación, porque está desde el 61, había que actualizarla. Pero no era tan, la data no nos decía que la comunidad necesitaba un centro juvenil tan específico como nos lo estaban pidiendo. Nosotros lo podíamos ver con los usos de suelo, pero hay cosas como el acoso a los dueños de sus casas. Eso no te lo dice la data per se, te lo dice el concejal que escucha diariamente a sus constituyentes llamarlo y decirle: estoy fastidiado, por no decir otra cosa, que me llamen ofreciéndome dinero para mi casa. Esa perspectiva la trae el concejal a la mesa o nosotros lo escuchamos en las reuniones comunitarias. Es una máquina que tiene que avanzar en conjunto. No puedes, para mí, tú no puedes hacer planificación solo con data. Tienes que hacer planificación con todos los actores y en todos los niveles. Es súper soñador, pero Entiendo. yo lo creo que es así. Bueno, o sea, hacer planificación solamente desde la computadora también entonces parece imposible, como que esa no, según lo que estás comentando y por lo complejo y por tantas disciplinas que tienen que intervenir acá en esto. Uh -huh. Ahora, Alepati, yo pude leer que todo esto está de paso enmarcado en un plan de comunidades sostenibles, sustainable o ciudades sostenibles, Uh sustainable -huh. cities. Uh -huh. ¿A qué se refiere esto? Porque entonces entiendo que hay como una idea macro a la cual este proyecto de rezonificación se circunscribe. Entonces, ¿a qué se refiere esto de ciudades sostenibles? Ciudades Sostenibles es un programa, como dije, del ente regional de planificación. Cuando digo regional es del estado de Nueva York. Nueva York es una ciudad que está dentro de un estado que a su vez se llama Nueva York. Y ellos tenían un programa para promover el crecimiento urbano a lo largo de su red de transporte público, para fomentar dos cosas: el desarrollo económico, es decir, creación de trabajos, y la creación de vivienda asequible, que son dos cosas que son quizás de las más importantes a las que siempre hay que tenerle el ojo cuando uno está planificando, ¿no? Pero este era un grant específicamente para eso. Y como expliqué antes, la localización de East New York lo hizo perfecto para esto. ¿Y qué es lo que busca esto? Que esto va con lo que se llama Transit Oriented Development, desarrollo orientado al tránsito. Es una teoría en la planificación en la que tú básicamente enfocas el crecimiento, densificas a lo largo de la red de transporte público. Y las densidades menores, es decir, la intensidad de actividades va decreciendo a medida de que tú te vas alejando del transporte público. Un poco como aprovecharte de la capacidad que el transporte público crea para que tú puedas crear nodos, centros en donde esas actividades puedan pasar. Entonces, en este caso, el transporte público también es un protagonista de cómo se le puede dar forma a la ciudad, ¿no? Uh -huh. En este caso, puedes también ilustrarnos un poquito cómo es por supuesto muy breve, ¿no? El sistema de transporte público de Nueva York ha sido relativamente famoso en el Uh -huh. mundo. Uh Te -huh. pregunto si la comunidad de East New York también se ha visto, está bastante bien conectada. Si mencionaste que no pasan las líneas de metro, líneas de tren. ¿Hay alguna
¿Hay alguna mejora en este sentido? ¿Esto se está aprovechando en algún sentido estratégico? El subway, como llamamos aquí el metro, es una entidad que está administrada por el Estado, no por la ciudad. Entonces, el plan de rezonificación como tal, no, y el plan de la comunidad como tal, como era aun cuando el análisis primario fue estatal, su implementación fue en la ciudad. Entonces eh, no hubo mayor planeamiento en cuanto a cambios en la red de las líneas del software, por ejemplo, o crear nuevas estaciones. Eso no estuvo. Lo que sí se hizo, que fue muy particular de este plan, fue que hubo mucha habilidad política. Cuando estoy diciendo habilidad política es mucho, ¿cómo se dice? En Venezuela teníamos un dicho para eso, como mucha chispa, ¿no? Mucha oportunidad. Y tanto el concejal de esta área, él era muy activo, vivió toda su vida acá, y él vio una oportunidad de que a través del rezoning, él no solo podía pedir cosas, y estoy hablando en lenguaje muy simple, que él se cuenta que él no podía, que él podía pedir solo cosas dentro del área que se iba a rezonificar. Pero como Isignor pasó tanto tiempo desasistido, había como un acuerdo de que habían cosas que se podían pedir y se podían poner en el papel de que podían pasar fuera del área de rezonificación, pero dentro de la comunidad. Entonces él logró que la ciudad aporta un dinero, creo que es cada año, cada 5 años, eso no me acuerdo tanto, pero la ciudad aporta dinero al Estado para que sea invertido en la red de transporte público de la ciudad. Y una de las cosas que el concejal logró junto con el departamento de City Planning, en apoyo con el alcalde, es que la ciudad, parte del dinero que iba a dar al Estado, iba a ser para mejorar 2 estaciones dentro de New York. Entonces también fue, como te digo, no podemos poner más líneas de subway, no podemos poner más estaciones, pero yo necesito que hay 2 estaciones que son muy utilizadas, necesito que me pongas ascensores, necesito que me mejores la circulación vertical, necesito que me agregues más acceso, y eso fue conectado a este plan. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 totalmente. ok. Y llama la atención cómo hay tantos niveles de gobierno trabajando en un sector de una ciudad, ¿no? Estamos Uh-huh. hablando de fondos regionales y el trabajo del alcalde, el concejal, ustedes que representarían, digamos, el área técnica que está interviniendo acá. Entonces también me interesa preguntarte desde tu punto de vista y tú que has estado participando en este proceso, pero también en otros en Venezuela, ¿cuál crees que es el rol del político o cuál debería ser el rol del político, de ese Uh-huh. concejal, de ese alcalde, Uh-huh. en procesos de transformación de la ciudad? ¿Cuál crees que debería ser el rol del político en estos procesos? Yo creo que el político es el que ayuda a soñar y es el que ayuda a que todos podamos empezar a pensar que podemos ser mejores de lo que somos ahorita como sociedad. Y el rol también del político es negociar, advocar, amalgamar, sentarse en la mesa y trabajar sobre todo con los otros políticos que también fueron electos para trabajar con él. Para mí el político es también el puente entre los técnicos y la comunidad. El político es el que tiene que saber hablar y entenderse con los técnicos, dirigir, influenciar, pero también dejarse escuchar sobre lo que dice la data, lo que dice el análisis, lo que dicen los expertos, pero a la vez estar siempre también conectado a la calle, inspirando, impulsando, resolviendo, pero tendiendo ese puente entre no que nosotros no lo podemos hacer como técnicos, ir a la comunidad, pero las cosas pasan distintas cuando
hay un tercero que ayuda a retransmitir el mensaje o incluso a cambiar el mensaje, adaptar el mensaje, adaptar los objetivos. Para mí eso es el político. Por eso a mí me gustan los políticos que son, eh, que unen, que te dicen además lo que a veces no quieres escuchar, pero lo que no quieres escuchar a veces es lo que tienes que escuchar para progresar. Y me gustan los políticos que también no se creen que las saben todas y pueden adquirir conocimientos de los técnicos, de la comunidad y de otros políticos para ser la mejor versión de ellos mismos. Entiendo. Es un rol de, como te estás comentando, de soñar, pero también de integrar a los distintos actores, facilitar los acuerdos que hacen falta, porque definitivamente no puede ser sencillo poner de acuerdo a tantas personas, pero también a tantos intereses, tantos sectores que están interviniendo aquí. Y quería preguntarte también un poco de eso. Por acá en el chat ya hay varias personas comentando, por ejemplo, Sandra comenta que sí, que el político debería tener y conocer políticas públicas que son herramientas para generar la calidad de vida. Creo que eso entra perfectamente en lo que tú estás comentando. Y también por aquí están haciendo un comentario acerca de ese social fabric, como esas relaciones que se están tejiendo en una sociedad y cómo quizás la resonificación pretende modificar ese tejido social, porque por supuesto, en este caso puntual estamos hablando de unas características específicas de la sociedad, de socioeconómicas, culturales, de las nacionalidades que aquí se encuentran, y la resonificación puede básicamente cambiar esto. Entonces te pregunto en cuanto a la comunidad, Alepati, ¿cuál es la relación que se genera entre el plan de resonificación y los habitantes de la comunidad? Ya nos mencionaste un poquito de esto, pero quisiera profundizar un poco cómo fue el contacto con la comunidad. Esto lo digo en tercera persona porque yo no lo viví, pero a mí, lo que yo entendí de mis compañeros de trabajo, y es además lo que yo he hecho en otros estudios que he estado participando desde que trabajo en City Planning, es que hay un proceso de participación comunitaria que pasa en distintos niveles y en distintos momentos. O sea, hay momentos en el que la participación comunitaria, o sea, los niveles son una participación, por ejemplo, comunitaria continua, es decir, lo que yo estaba hablando de este comité al cual los técnicos van progresivamente, progresivamente no, continuamente, a verificar los datos, a escuchar sobre ellos, a planificar en conjunto, a hacer lo que aquí se llama visioning sessions, que son como sesiones para visionar, que no sé si es un verbo en español, que es como que cuando te sientas como a que todos nos pongamos de acuerdo para dónde queremos ir. Eso es un nivel, ¿no? Y eso siempre está. O sea, de hecho, yo participé en el plan de Bushwick y en ese plan yo iba a las reuniones del comité de espacios públicos cada 2 semanas y lo estuve haciendo durante un año. Y todas las reuniones estábamos hablando de los temas, de lo que se quería arreglar, se quería hacer. Y de eso siempre se hacen también subcomités por temas: desarrollo económico, vivienda, espacio público. A veces que el desarrollo económico es complejo, entonces necesitas tener uno para pequeños comercios y otro para industriales. La participación comunitaria también pasa por ir a la comunidad a hacer estos workshops. O sea, tú puedes hacer estos workshops, estos talleres con los líderes comunitarios, pero también tienes que hacerlo abiertos a todo público, ¿no? Esto, igual como se sigue en Caracas, que tú llamabas un sábado, venga de tal hora a tal hora, y aquí vamos a estar puertas abiertas, queremos escuchar su opinión. Yo se lo agregaría en esta década, que hay que agregarlo en las redes sociales. Hay que también hacer esa interacción en las redes sociales. Y te puedo
eso puede ser otra conversación, pero yo creo que las redes sociales permiten que la gente pueda participar en el momento en que ellos puedan, según su disponibilidad, y no en función de la disponibilidad de la ciudad que te dice cuándo y dónde. Sino que las redes, tú puedes estar, cuando terminaste de limpiar tu casa, es cuando tú te pudiste sentar a decir tu comentario, lo dices a través de las redes sociales. También creo que aquí también se implementó, bueno, para aprobar cualquier rezonificación en Nueva York, tienes que pasar por un proceso de consulta pública que es bastante robusto, que se llama ULURP, que el acrónimo no tiene mucho sentido, pero es importante el acrónimo. Pero básicamente es un proceso de consulta pública uniforme. Es decir, tú le das tiempo a los diversos niveles de representación para que opinen. Entonces, una vez que la Comisión de Planificación Urbana aprueba que el proyecto está completo para ser revisado por los distintos entes, pasa 60 días a la Junta Comunitaria. En 60 días ellos tienen que dar una recomendación y su voto. Luego pasa 30 días para el presidente de cada municipio, en este caso el presidente del municipio en cuestión, y luego vuelve a la Comisión de Planificación y luego pasa a la Cámara Municipal. ¿Por qué es importante hacer participación comunitaria específicamente en Nueva York desde el principio? Porque cuando llegas a ULURP, cuando llegues a la parte legal de participación comunitaria, si tú quieres tener un plan efectivo que sea el que la comunidad y todos los demás actores quieran aprobar, sea un plan al que todos apuesten, tú tienes que llegar en esa última fase, que son casi que son los últimos 100 metros de un maratón, tú tienes que llegar sabiendo que vas a cruzar la línea, ¿no? Que vas a cruzar la línea de la meta. Para poder hacer eso, tú tuviste que haber hecho tu trabajo comunitario, no solo para que te den los resultados que tú quieres, sino para que den los resultados que los demás quieren para que lo aprueben y lo apoyen. Entonces, como estaba diciendo, era tener diversos niveles de participación, dándole la puerta y la oportunidad a las personas interesadas que puedan dar su opinión, que puedan contradecirte, que te puedan empujar a hacer mejores políticas, pero que también te planteen soluciones que estén acordes a los valores y principios de la comunidad también. Y es interesante cómo se puede ordenar esa participación, es decir, porque hay tantos puntos de vista distintos, desde el político, el técnico, la comunidad, la empresa, donde por supuesto, por lo que tú describes, a mayor participación, más robusto se hace este proyecto y cuán importante es para poder pasar de proyecto o de plan a la realidad, al hecho construido, que es algo que tú ya nos comentaste, está sucediendo y eso es algo que muchas veces cuando nos hablan de un plan, pensamos, bueno, este es otro plan que capaz va a quedar en el papel, pero por ende, quizás para que también exista continuidad y que se le dé continuidad a través de los cambios políticos, estás diciendo que esto han sido 10 años de dedicación, ¿cierto? Y que en 10 años cambios de alcalde, habrán pasado otros concejales, pero bueno, la comunidad y las necesidades y la visión se mantiene ahí, eso parece importante. Alepati, aquí tenemos una pregunta que está haciendo Moisés Ramírez y les invito a los demás que quieran hacer comentarios, que quieran hacer cualquier pregunta, con muchísimo gusto haremos el mejor esfuerzo para integrarlos acá. Aquí nos dicen que nos preguntan si este plan incluyó algo que tenga que ver con tecnologías de comunicación, de lo que llaman la creación de una Smart City, y otro tema, cuánta peatonalización y uso de bicis se planteó. Y por último, ¿cuál ha sido la reacción de las comunidades a la propuesta? Aquí plantean en cuanto a estos dos aspectos, yo te diría en general, cómo se está generando esta reacción y por último te dejo responder porque es interesante esa dicotomía, cuando me presentan un plan y capaz pienso que quedará en el papel, es otra promesa de la alcaldía, versus cuando ya están cambiando el entorno en el que yo me muevo y capaz tengo miedo que se cambien mis condiciones, ¿no?
Sí, con respecto a la Smart City, de lo que yo sé y lo que he podido traquear de todos los compromisos que se hicieron, sí hubo un compromiso, hay un dinero destinado a llevar data a internet, lo que se llama Keep Broadband, a las zonas industriales que no tenían, por ejemplo. En cuanto a Smart City, me imagino que también estamos hablando de todas aquellas tecnologías para la seguridad vial que, y, 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 de, y policiales. Yo tengo entendido que dentro del paquete de mejoras que el Departamento de Transporte hace cuando renueva toda una avenida, como fue el trabajo en Atlantic Avenue, ahí también se incorporan los semáforos inteligentes para los peatones y para los carros. Lo de las cámaras, me imagino, pero eso no es mi área de experticia. O sea, el bucket de dinero es mejoras a la avenida Atlantic y, y el departamento de transporte sabe lo que tiene que hacer. De eso no nos metemos tanto. Nosotros más somos de usos de suelo y de actividades y menos de, lamentablemente no estamos tanto conectados a las tecnologías de Smart City como implementadores de eso. Pues. En cuanto a la peatonización, bueno, no se peatonalizaron, o sea, ninguna calle fue peatonalizada, o sea, no se le quitó a la calle la circulación del carro para que la gente ahora caminara. Eso es algo que el Departamento de Transporte tiene su propio programa para eso y para que pase es dificilísimo, lo estamos viendo con la transformación de Times Square. Lo que sí pasó, como dije, fue que se identificaron aquellas calles con más altos índices de choques entre carros, de colisiones entre peatón y auto, calles en donde había mucho tránsito se me olvidó la palabra, de camiones, y parte del trabajo que se hizo en la Avenida Atlantic fue sobre todo orientado a mejorar la circulación peatonal. Se ampliaron las aceras, pero también se mejoraron los cruces de las intersecciones. Entonces, ahí el Departamento de Transporte hizo su análisis y dijeron, hay que poner una bahía, hay que acercar los cruces, hay que mejorar los tiempos de los semáforos, como que todo eso se encargan ellos. Como te digo, nosotros o sea, llega un momento de implementación en el que ya no estamos involucrados, pero confiamos que los otros departamentos estén haciendo su trabajo. Y en cuanto a la comunidad, yo tengo entendido que durante el proceso comunitario hubo muchísima participación y a partir a partir de la rezonificación, nosotros vamos cada 1 o 2 años a hacer un reporte, creo que se llama report back, un reporte de vuelta a la comunidad, en donde, como todos los compromisos fueron hechos públicos, la lista de compromisos iba aumentando a medida que se iba pasando por el proceso de consulta pública, todo el mundo sabe lo que viene. Y no solo eso, sino que además la ciudad creó una página web que se llama Community Tracker, que es como el traqueador comunitario, que tú te metes, puede ser, que tú te metes y tú puedes ver todos los compromisos que se hicieron para esta rezonificación y cómo van. Entonces, nosotros vamos también para decir aquella data que no es tan pública, como es la creación de vivienda asequible, cómo van los números, cuáles son los nuevos desarrollos, cuánta vivienda asequible se está creando, cuántas personas han participado en todos los programas que se hicieron para la rezonificación. No te voy a mentir, la gente, o sea, yo las 2 veces que lo he hecho, como la planificadora ahora para esta comunidad, siempre, o sea, hay mucho descontento porque nunca es suficiente. Y hay sentido en eso, o sea, nunca es muy lento, como está pasando
cómo se están logrando los compromisos o los objetivos. No son suficientes viviendas las que estamos viendo. Bueno, sí, la avenida te quedó bonita y el parque también, pero la escuela no lo has terminado. Estás un año de retraso, el centro comunitario lo abrimos 2 años después, o sea, como la gente está o sea, yo no voy a decir que creen en el plan, yo voy a decir que hay una aceptación del plan y nadie va a estar nunca satisfecho con él. Bueno, y por supuesto aspirar a que sea unánime el apoyo a una sociedad cada vez más Muy compleja es difícil, imposible. Y muy por difícil. supuesto hay detractores en lo Sí, social, en lo político, y como todo proceso social, hay lo que podemos simplificar como ganadores y perdedores. Por supuesto hay procesos donde a algunos se les generan más oportunidades y a otros no. Y en cuanto a estas nuevas oportunidades, Ale, no nos queda demasiado tiempo, pero me interesa que hablemos de vivienda. Es uno de los puntos fundamentales, lo has mencionado bastante, generar vivienda asequible. ¿Tú consideras entonces que la rezonificación es capaz de democratizar el acceso a la vivienda? wow, qué pregunta. Eh, yo creo que no, yo creo que la zonificación es otro mecanismo que facilita la creación de vivienda asequible, pero no es la única y no puede actuar sola. Y aquí tenemos una herramienta que es el MIH, que es la vivienda asequible inclusiva, la vivienda mandatoria inclusiva, perdón. Este, que hay áreas designadas donde eso tiene que ocurrir. O sea, por lo menos en las áreas donde nosotros designamos crecimiento, como aumentamos la densidad y los usos de suelo, ahí del 20 al 30% del edificio tiene que ser dedicado a vivienda asequible. Pero eso no se puede hacer en todas las áreas de la ciudad. Aquí en Estados Unidos tiene un sistema de justicia bastante robusto y si tú le dices a alguien qué hacer en su propiedad, que no esté dentro de los ámbitos de la ley, eh, no lo puedes hacer. Y la única manera que la ciudad encontró, luego de muchos años de estudios y planificación, fue que, bueno, si tú ahorita tienes una capacidad de 3 para crecer y te lo aumentamos a 5, eso es más del 20%, ergo ese 20%, el 20% va a estar dedicado a vivienda asequible. Es la única herramienta, no es toda. La democratiza, solo puede pasar, esa herramienta en particular solo pasa si cambias la densidad. Lo que yo creo es que el tema de la gentrificación y el displacement, que es el desplazamiento, es un tema muy complejo que no solo se resuelve con rezonificar. Sí, porque incluso estos incentivos económicos, tú inicias en el artículo que está en Transecto, quienes no hayan tenido chance, visítenlo. Hablas es un sector donde no existían incentivos económicos para el desarrollo, incentivos económicos para la construcción de nuevos desarrollos, pero a la vez también esto es tan complejo que incluso entonces con la creación de nuevos incentivos pueden suceder estos desplazamientos y estos otros fenómenos que tú estás Sí. comentando. Y sí, por supuesto que es tan complejo en el sentido en el que la vivienda asequible es asequible por algunas razones, lo hablaremos en otra discusión, capaz un Sí. poquito más centrado acerca de la vivienda. Bueno, quizás tenemos que hacer un artículo de Transecto donde nos adentremos en ese tema, aunque lo hemos intentado y es súper complejo. Es por eso es que hablamos en del centro comunitario, porque es como más fácil hablar de eso que adentrarnos en las aguas fuertes de la vivienda asequible. Tal cual. Bueno, y ya tú misma estás yendo a la pregunta que te iba a hacer. Háblanos del centro comunitario. ¿Por qué el centro comunitario es uno de los protagonistas tan relevantes de todo este plan? Y cuán interesante esa dinámica entre el departamento de policía y la misma sociedad. Cuéntanos El, un poquito de eso. el centro comunitario surgió por la necesidad de crear un espacio en donde los jóvenes pudiesen estar para complementar su educación, para divertirse, para encontrarse, para incluso aumentar sus capacidades, ¿no? Y bueno, tengo que escribir dinámicas sociales, pero
cuando los jóvenes no tienen ese lugar de encuentro, pues busquen ese lugar de encuentro en otras maneras. Esto era algo que la comunidad pidió muchísimo en los workshops y en toda la participación comunitaria. A su vez, la junta vecinal, el Community Board, necesitaba un lugar para operar. Un lugar para operar con las condiciones que se merecen para operar. O sea, oficina con todas las de la ley. Y a su vez, la Dirección de Asuntos Comunitarios de la Policía de Nueva York está buscando nuevas maneras de conectarse con la comunidad. Entonces yo, la verdad, no sé quién fue la mente maestra que sumó A más B más C y dijo, pongamos a toda esta gente en el edificio. Esta tarea no la hice. Pero había este edificio donde la Junta Comunitaria ya estaba trabajando y dijeron, mira, ¿por qué no hacemos un centro comunitario donde esté orientado hacia los jóvenes y que esté la policía y que sean además los policías los que con otros instructores den todas estas clases y sean parte de las actividades con los jóvenes, donde además habite la comunidad y sea un lugar en donde además la gente vaya y sabe que son unas reuniones comunitarias que son mensuales, las reuniones de planificación, aquí vamos a hacer todas las fiestas, ¿sabes? Como que todas esas actividades. Entonces, ese proyecto encantó a todos los involucrados. Parte de lo que hizo esta nueva administración fue dedicar un fondo de inversión comunitaria que fue el que mandó dinero a todos los proyectos que han nombrado a lo largo de la charla y se dedicó un dinero específico de inversión para rehabilitar este edificio, rehabilitarlo completo. O sea, a este edificio le robaron las tuberías, le robaron el sistema de data. Entonces lo tuvieron que renovar no solo piso, pared y techo, sino por dentro también. Entonces lo condicionaron de manera que una parte es donde funciona asuntos comunitarios de NYPD, tiene unas salas gigantes de usos múltiples, imagínate una sala de corte, es ahora una sala de basquetbol, que también puede ser futbolito, por ahí también se reúne la comunidad. Y tiene además salones, cada uno temático. Hay una asesoría jurídica, hay un gimnasio que yo lo vi con mis ojos y es un gimnasio con todas las de la ley. Hay un salón de danza, un salón de canto, un salón para grabar música, un salón de estudio, hay un salón de manualidades. Y entonces lo que pasa es que la policía además hizo una selección interna súper robusta de cuáles son los policías que tienen esos talentos que pueden trabajar en ese centro comunitario. Entonces seleccionaron a la mejor cantante dentro de NYPD, a los mejores músicos dentro de NYPD y están allí. O sea, a los que mejor juegan básquet, pero no solo es al mejor ni que tiene el mejor historia, sino también al que tiene la capacidad, ¿no?, para relacionarse con los jóvenes. Cambiaron los uniformes, lo cual me parece espectacular porque ellos decían, yo quiero que el joven quiera acercarse a mí y no me tenga miedo. Y yo sé que me va a tener miedo cuando me vea con el uniforme. Entonces se lo cambiaron a otras camisas y si me permiten, esto es una advertencia que voy a compartir página y Zoom, no yo, Por favor. Zoom va a tomar por completo el dominio de tu computadora. Lo que está sucediendo es, como ven aquí, los de azules son los policías. Este es el equipo que está bajo dominio de este centro comunitario y hacen cualquier cantidad de actividades aquí. El otro día vi que están haciendo clases de aviación. Wow. Esto es una cuenta de Instagram que, si ustedes se quieren meter, es una cuenta bastante feliz. Ves que están en clases de baile. Este fue cuando hicieron las puertas abiertas para exponer todo lo que iba a pasar allí. Cosas como el mes de la historia de los negros, creo que lo estoy diciendo bien. Jonathan, por favor, corrígeme si lo estoy diciendo mal. Jugar básquet. Es un centro también de capacitación. Las reuniones Community Board, las reuniones de la Junta Comunitaria pasan aquí también.
En este caso movieron las mesas de billar y están jugando allí. Es decir, se convirtió en el sueño del que todos gozamos, o sea, de lo que nos imaginamos los planificadores, de lo que un centro comunitario tiene que ser, con la especialidad de que en este caso no son otros sino los policías los que conviven con los jóvenes, con los operadores y con la junta comunitaria. Y ahora, como ven, con COVID no hay tantas fotos dentro del espacio. Para ellos lo que han hecho es, se han abocado a los espacios públicos y a las calles de la comunidad alrededor del centro, para conectarse con ellos, ¿no? Aquí les subo, no los quiero marear, así que chúquito. Ajá. El Instagram account, la cuenta de Instagram es 127pen, que esta es la dirección. Aquí todo es con la dirección de los edificios. Si se meten, para mí es una belleza. Una cosa que me gustaría destacar de la ubicación de este centro es que este centro, yo hice varias inspecciones de obra porque tenía que verificar que estuviese tiempo. Me tocó hacer también negociación entre la Junta Comunitaria y la policía porque habían unos desacuerdos en cómo operar el edificio. Y City Planning, o sea, yo con mi supervisora tuvimos un rol ahí importante, pero una de las cosas que ellos destacaron también es la ubicación de ese centro. Ese centro está ubicado no solo en un borde de precinto policial, sino en el momento en el que yo conversé con los policías, hay un problema de bandas y este centro comunitario está localizado en un lugar estratégico también para ellos tratar también de atender esa zona. No, yo no sé si es una zona roja, la verdad yo no he visto esos mapas que ellos tienen, pero sí dijeron como que para ellos era importante estar en ese lugar y empezar a tener una conexión más real con la gente. Y yo creo que, al menos que vivas debajo de una roca, sabes que Estados Unidos los últimos 8 meses o 6 meses, o sea, no digo se hizo público y notorio esa tensión tan fuerte que hay entre los policías y las comunidades, sobre todo las comunidades de color, sobre todo las comunidades de personas negras. Y yo cuando vi esas noticias y ojo, yo creo que los latinos nos falta mucho por entender lo criticamos mucho desde afuera, pero el problema desde dentro es bastante fuerte. A mí me gusta pensar de que si hubiesen muchos más centros comunitarios como este, con policías de esta calidad humana, cosas como las cosas como las que hemos estado viendo que han pasado durante muchos años pueden dejar de pasar. Suenas también muy orgullosa de este proceso, de los resultados que se están dando. Me imagino, solo puedo imaginar cuán impresionante debe ser parte de un proceso de planificación y luego ver resultados tan tangibles, no solo en lo material, en ese hecho arquitectónico o el hecho urbano de, bueno, se transformó la avenida, se renovó este edificio, pero también viendo cómo las dinámicas sociales cambian. Y te hago esta pregunta de cierre, ¿qué, qué consideras entonces que, a ver, déjame reformularlo, ¿crees que la arquitectura y la planificación pueden dar respuesta a estos temas, sobre todo ahorita desde la problemática social que hay en los Estados Unidos? Pero en general, digamos, ¿crees que la planificación y la arquitectura juegan un rol en temas raciales, en temas de división social, en temas de equidad? Absolutamente, Daniel, absolutamente. Y Estados Unidos, la historia de planificación de Estados Unidos es clarita, como te muestra cómo fue una herramienta para separar la sociedad, para sembrar, eh, eh, no es el odio y rencor que nosotros conocemos como venezolanos, sino la desigualdad. Jonathan está por ahí en el chat y con él formo parte, estamos en un fellowship y justamente esta semana estuvimos viendo todo el tema de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo chiquito, no, un breve, el redlining, que es como
¿cómo se traduciría eso? Como la demarcación roja de áreas. Y aquí durante muchos años las aseguradoras y los bancos tenían mapas hechos además públicos y notorios y que designaban cuáles las áreas más mejores para invertir y menores para invertir. Mejores para invertir y peores para invertir. Y era rojo, amarillo, azul y verde. Verde es que estás chévere para invertir. Rojo es que, amarillo es que te vas a convertir a rojo. Y rojo es que, como diríamos en Venezuela, no vas para el baile. Pero cuando tú te empiezas a leer la descripción de lo que eran las áreas rojas que ellos designaban, no decían que era porque las calles estaban rotas, los edificios estaban en mal estado, la basura no se recogía ¿sabes? Recurrentemente, esto estaba siempre sucio. Era porque había mucha población negra. Wow. Entonces, y en las áreas verdes era donde había más predominancia blanca. Entonces es mejor que tú inviertas aquí y no inviertas allá. Entonces estaba en ley, eso era un documento, una herramienta de planificación, pero también de orientación de recursos. Entonces, por supuesto que la planificación y la arquitectura juega un rol. La arquitectura, además, yo creo que nosotros lo sabemos en Caracas, cosas como lo que nosotros hemos visto de la misión vivienda, por ejemplo. Todos los elementos arquitectónicos que hacen que la misión vivienda no esté en diálogo con la ciudad y que no contribuye a la integración de esas viviendas con la ciudad son evidentes. Y a eso yo le sumaría planificación, arquitectura y espacio público. O sea, que nosotros tengamos la capacidad de encontrarnos en el espacio público, que el espacio público sea de calidad, en el espacio público todos nos podamos encontrar. Hay demostraciones de que hay diseños que propensan que ciertas personas no habiten ciertos espacios y otros sí. Entonces, todo está conectado y parte del despertar que estamos haciendo este año es ya siendo francos, como que no, la planificación no hace eso, la arquitectura no tiene que ver con eso, señores, todo tiene un efecto. Y históricamente, si te vas y lo ves, ahí está. Y es nuestra parte hacerlo diferente. Yo le tengo fe a este proceso porque he estado viendo los resultados. No es perfecto, hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor. Para mí fue, o sea, lo estaba comentando con una compañera de trabajo, yo creo que fue un error no haberse tomado el tiempo también para planificar las áreas industriales, para también activar todo el desarrollo económico, y lo estamos tratando de hacer ahorita y no se puede, porque ya el momento político pasó y el comunitario pasó. Los incentivos siempre pudieron ser más, los espacios públicos pudieron ser grandes y mayores, pero a veces se trabaja en lo que se puede. Y soy entusiasta de Daniel, porque ya después de participé en otros dos que quedaron engavetados. Entonces uno se encariña con el que salió, ¿sabes? Con el que se aprobó y el que está allá. Tengo ahí dos engavetados que me tienen el corazón roto, pero bueno, la planificación es así y la arquitectura también es así. Unos proyectos se construyen y otros no. Y la ciudad, al igual que la política, no es un hecho estático. Siempre hay movimiento, siempre hay cambio. Es algo que siempre va a estar pasando y los cargos, las personas pasan y las ciudades se seguirán moviendo. Y lo Ale, mejor que Pati, le puede pasar a New York es ya han pasado 4, que en 10 años tengan que resonificar otra vez para mejorar las cosas que no se hicieron. O sea, que no vuelva a pasar, que pasaron 50 años para volver a invertir y volver a crecer. Ya estamos aquí, ¿no? bueno, Sí. estaremos pendientes. No estamos apurados, esto está buenísimo. Más bien, en verdad, qué lujo escucharte, qué lujo escuchar de un proyecto y de una transformación urbana y social tan grande como lo que está pasando ahí. Estaremos pendientes en la página de Transecto que otras cosas puedan ir sucediendo con este proyecto más adelante. Quién sabe lo que nos puedas contar al respecto. Y en verdad, muchísimas gracias, Ale. No, gracias a ti y gracias a Proyecto Base por todo lo que hacen, sobre todo en Venezuela, formando a jóvenes líderes
como tú, que sé que van a transformar el país y que ojalá nosotros que estamos afuera las podamos seguir apoyando e impulsando. Y que bueno, la invitación es también para que pasen por Transecto. Cosas bien chéveres se vienen, ya vamos a cumplir 6 meses y vamos a empezar a hacer más actividades. Vienen unos artículos increíbles. Nosotros no hablamos de cosas solo tan intensas como estas, sino también hablamos de monopolio, hablamos de, ¿sabes?, de juegos, de videojuegos para aprender de la ciudad, y también hablamos de los diferentes elementos y proyectos que nos van inspirando por ahí. Así que la invitación es para que siempre nos visiten a nosotros y a Proyecto Base. Así es, bueno, pasen por ahí. Saludos a todos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos entonces dentro de un mes a seguir hablando de ciudad y democracia. Un abrazo a todos.